Módulo 8. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Síndrome adénico y esplenomegálico, enfermedades del sistema hemolinfopoyético. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, junio 2020. Contenido. Concepto. Cuadro clínico. Diagnóstico positivo y diferencial. Exámenes complementarios. Clasificación etiológica. Conducta a seguir en estos casos. Adenopatías. Fisiología y anatomía. Los ganglios linfáticos se encuentran por todo el cuerpo, siguiendo el trayecto de los vasos linfáticos, colocados de forma estratégica para permitir el filtrado de la linfa y la eliminación de los microorganismos y las proteínas anómalas. El líquido linfático penetra en el ganglio por los vasos linfáticos aferentes, que drenan en el seno subcapsular. El líquido atraviesa el ganglio y sale del mismo por un único vaso linfático eferente. Al hacerlo, la linfa y su contenido se exponen a todas las células inmunológicamente activas del ganglio. Los ganglios linfáticos están poblados principalmente por macrófagos, células dendríticas, linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B se localizan sobre todo en los folículos y las regiones perifoliculares, mientras que los linfocitos T están en las regiones interfolicular o paracortical del ganglio. Estas células funcionan juntas para conseguir el procesamiento, la presentación y el reconocimiento de los antígenos y la proliferación de los linfocitos B y T efectores como parte de la respuesta inmunitaria normal frente a los microorganismos o las proteínas extrañas. Como la respuesta inmunitaria normal determina la proliferación y expansión de uno o más de los componentes celulares de los ganglios linfáticos, también suele asociarse a un aumento significativo del tamaño ganglionar. En los niños pequeños, que están sometidos de forma continua a la exposición a antígenos nuevos, la norma es encontrar ganglios linfáticos palpables. De hecho, la ausencia de ganglios palpables se debería considerar patológica. En los adultos, en general se consideran anómalos los ganglios mayores de 1 a 2 centímetros. Sin embargo, encontrar ganglios de este calibre en la región inguinal es lo bastante frecuente para poder considerarlo normal. La proliferación linfoide es una respuesta normal ante la exposición a un antígeno extraño. La localización de los ganglios aumentados de tamaño suele indicar el lugar de la invasión. Por ejemplo, los ganglios cervicales serían típicos de un paciente con faringitis. Una proliferación inmunitaria con ganglios generalizados sería típica de un trastorno sistémico del sistema inmunitario, una infección diseminada o una neoplasia diseminada. Los tumores malignos del sistema inmunitario pueden manifestarse como ganglios localizados o diseminados. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la adenopatía, linfoadenopatía, es amplio. Las causas subyacentes son responsables de la proliferación de las células con actividad inmunológica o de la infiltración del ganglio por sustancias o células extrañas. En la práctica, la causa de la hipertrofia ganglionar no suele estar clara ni siquiera de forma retrospectiva. En estos casos, se suele responsabilizar a una infección no reconocida. Las infecciones por bacterias, micobacterias, hongos, clamidias, parásitos y virus son las principales causas de la hipertrofia ganglionar. Los ganglios de la zona de drenaje de todas las infecciones biógenas pueden aumentar de tamaño. Algunas infecciones, como la peste bubónica por Yersinia pestis, determinan un aumento de tamaño drástico de los ganglios regionales, con ganglios fluctuantes, los denominados bubones, que pueden ser característicos de la enfermedad. Otras infecciones bacterianas se asocian a hipertrofia ganglionar como rasgo llamativo, enfermedad por arañazo de gato, y se pueden confundir con un síndrome linfoproliferativo. Las adenopatías medias clínicas se observan en el carbunco por inhalación. En algunas regiones del mundo, las adenopatías cervicales son una manifestación suficientemente frecuente de tuberculosis como para iniciar el tratamiento antituberculoso en lugar de realizar una biopsia. Se encuentran adenopatías diseminadas en una serie de infecciones por diversos microorganismos, como toxoplasma, virus de Epstein-Barr, es decir, mononucleosis infecciosa, citomegalovirus y virus de la inmunodeficiencia humana. Diversos procesos no malignos del sistema inmunitario pueden ser causa de adenopatías localizadas o diseminadas. Las enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, suelen asociarse a adenopatías, que pueden plantear dificultades diagnósticas por el aumento de incidencia de linfoma en estos trastornos.
En las adenopatías que se producen como reacción a fármacos, como la fenitoína, la biopsia del ganglio puede mostrar alteraciones parecidas a las del linfoma y confundirse con uno. Las enfermedades proliferativas benignas del sistema inmunitario que se pueden confundir también con un linfoma son la enfermedad de Castleman, hiperplasia angiofolicular linfoide, la histiocytosis sinusal con adenopatías masivas y otros procesos más frecuentes en Asia, como el síndrome de Kawasaki y la enfermedad de Kimura. Todas las células del sistema inmunitario se pueden malignizar. Varios de estos procesos malignos se suelen manifestar como adenopatías, y esta alteración se puede encontrar en todos ellos. Las adenopatías como manifestación inicial son características de los linfomas de Hodgkin y no Hodgkiniano, y también son frecuentes en la macroglobulinemia de Waldenström y la leucemia linfocítica crónica B, mientras que solo se reconoce en algunos casos de leucemias mieloides. Los tumores malignos de todos los órganos pueden metastatizar en los ganglios, produciendo adenopatías que se suelen localizar en la zona de drenaje del tumor primario, como por ejemplo los ganglios axilares en el cáncer de mama, los ganglios ciliares y mediastínicos en los carcinomas de pulmón y los ganglios cervicales en el cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, también pueden aparecer adenopatías diseminadas. Otros trastornos que pueden debutar con adenopatías como manifestación inicial son las tesaurismosis como la enfermedad de Gaucher, las endocrinopatías como el hipertiroidismo, la sarcoidosis y la linfoadenitis dermatopática. La amiloidosis puede causar adenopatías en pacientes con mieloma múltiple, amiloidosis hereditaria o amiloidosis asociada a estados de inflamación crónica. Entre los pacientes con adenopatías que se suelen ver en este momento en las consultas de Estados Unidos no se consigue un diagnóstico en un elevado porcentaje de casos. En estos casos se suele responsabilizar del proceso a un cuadro infeccioso. Cuando las adenopatías se encuentran en la zona de drenaje de una infección conocida, por ejemplo, ganglios cervicales en un paciente con faringitis, o el enfermo sufre una infección conocida que se asocia a adenopatías, por ejemplo, mononucleosis infecciosa. Suele resultar correcto asumir que se trata de una infección. Como alternativa, si el paciente sufre un trastorno inmunológico que se asocia de forma conocida a adenopatías, como la artritis reumatoide, este trastorno suele ser una explicación plausible. Sin embargo, unas adenopatías progresivas en este tipo de enfermos obligan a realizar una biopsia porque también tienen un riesgo mayor de linfoma. Las adenopatías localizadas progresivas, sobre todo asociadas a fiebre, diaforesis o pérdida de peso, obligan a realizar una biopsia para descartar un linfoma. Tabla 168, 1. Causas de adenopatías. Infección bacteriana, por ejemplo, todas las bacterias piógenas, enfermedad por arañazo de gato, sífilis, tularemia. Micobacteriana, por ejemplo, tuberculosis, lepra. Micótica, por ejemplo, histoplasmosis, coccidioidomicosis. Clamidias, por ejemplo, linfogranuloma venéreo. Parasitaria, por ejemplo, toxoplasmosis, trypanosomiasis, filariasis. Viral, por ejemplo, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, rubéola, hepatitis, VIH. Trastornos benignos del sistema inmunitario, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad del suero, reacciones frente a fármacos como la fenitoína, enfermedad de Castleman, histiocytosis sinusal con adenopatía masiva, histiocytosis de células de Langerhans, síndrome de Kawasaki, enfermedad de Kimura. Trastornos malignos del sistema inmunitario, por ejemplo, leucemia mieloide y linfoide aguda y crónica, linfoma no Hodgkiniano, enfermedad de Hodgkin, linfoma T de tipo angioinmunoblástico, macroglobulinemia de Waldenström, mieloma múltiple con amiloidosis, histiocytosis maligna. Otros tumores malignos, por ejemplo, cáncer de mama, carcinoma pulmonar, melanoma, cáncer de cabeza y cuello, tumores malignos digestivos, tumores de células germinales, sarcoma de Kaposi. Tesaurismosis, por ejemplo, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann-Pick. Endocrinopatías, por ejemplo, hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, tiroiditis. Otros, por ejemplo, sarcoidosis, amiloidosis, linfoadenitis dermatopática. Enfermedad relacionada con IgG4. Tabla 168, 2. Causas más frecuentes de adenopatías en adultos en Estados Unidos no explicada. La infección. En zonas de drenaje de una infección, por ejemplo, adenopatías cervicales en la faringitis. Diseminadas, por ejemplo, mononucleosis, infección por el VIH. Los trastornos inmunitarios, por ejemplo, artritis reumatoide.
Las neoplasias. Tumores malignos del sistema inmunitario, por ejemplo, leucemias y linfomas. Carcinomas o sarcomas metastásicos. Tabla 168, 3. Factores que se deben considerar en el diagnóstico de una adenopatía. Síntomas sistémicos asociados. Edad del paciente. Antecedentes de infecciones, traumatismos, medicamentos, viajes previos, tumores malignos, etc. Localización. Cervical, supraclavicular, epitroclear, axilar, intratorácica, iliar o mediastínica, intraabdominal, retroperitoneal, mesentérica u otras, ilíaca, inguinal, femoral. Localizada o diseminada. Hipersensibilidad, inflamación. Tamaño. Consistencia. Valoración de los ganglios linfáticos. La valoración de un paciente con adenopatías debe constar de una anamnesis meticulosa, una exploración física exhaustiva, pruebas de laboratorio y, en ocasiones, pruebas de imagen para determinar la extensión y el carácter de los ganglios. La edad del paciente y cualquier síntoma sistémico asociado pueden ser pistas relevantes. Los ganglios cervicales en un niño causan mucha menos preocupación que unos ganglios de tamaño similar en un paciente de 60 años. La aparición de fiebre, diaforesis o pérdida de peso hace sospechar un proceso maligno del sistema inmunitario. La explicación de los ganglios puede conseguirse identificando un foco de infección, un fármaco determinado, antecedentes de viajes o de tumores malignos previos. La exploración física permite la identificación de las adenopatías localizadas frente a las diseminadas. Los lugares concretos de afectación pueden ser claves importantes para el diagnóstico, dado que las infecciones y los carcinomas suelen producir afectación ganglionar en el territorio de drenaje linfático correspondiente. En general, los ganglios dolorosos se suelen deber a un proceso infeccioso, mientras que los ganglios indoloros hacen sospechar más un proceso maligno. La consistencia de los ganglios también facilita el diagnóstico. Los ganglios que contienen metástasis de un carcinoma tienen una consistencia pétrea, mientras que los que contienen un linfoma son firmes y elásticos, y los ganglios relacionados con una infección son blandos. Cuanto mayor es el ganglio, más riesgo hay de que exista una causa de base grave. Los ganglios mayores de 3 a 4 centímetros de diámetro en adultos son muy preocupantes. La exploración física para valorar el tamaño de los ganglios solo es precisa y reproducible de forma marginal, aunque es el método más empleado con gran diferencia. Se dispone de métodos más precisos con diversas técnicas de imagen. Pruebas de imagen. Las pruebas de imagen, incluidas las radiografías convencionales, la tomografía computarizada, la ecografía, la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones, se pueden utilizar para valorar la extensión de las adenopatías en el tórax y el abdomen. Las radiografías de tórax son el método más económico y sencillo de valorar los ganglios mediastínicos e iliares, pero no resultan tan precisas como la tomografía computarizada torácica. La tomografía computarizada y la ecografía son las técnicas más útiles para valorar los ganglios abdominales y retroperitoneales. En la mayoría de los pacientes, es posible que la tomografía computarizada sea el método más preciso, pero la ecografía aporta las ventajas de su menor coste y ausencia de exposición a la radiación. La resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones no son estudios de primera línea para valorar las adenopatías. Aunque se han publicado pocos ensayos clínicos controlados aleatorizados hasta la fecha sobre la precisión diagnóstica de la tomografía por emisión de positrones, se aplica en la valoración de los pacientes con linfoma tanto cuando debutan como tras el tratamiento. La tomografía por emisión de positrones suele ser positiva en pacientes con enfermedad de Hodgkin y linfomas no hodgkiniano agresivos, y se puede emplear para valorar la presencia de un linfoma activo en pacientes con adenopatías y un diagnóstico conformado. Resulta especialmente útil para reevaluar a los pacientes tras el tratamiento, porque los ganglios no siempre recuperan el tamaño normal tras el mismo, sobre todo los mediastínicos y los retroperitoneales, incluso después de erradicar el proceso maligno. Evaluación intervencionista. Para llegar a un diagnóstico exacto de la causa de la adenopatía suele ser necesaria la punción aspiración o la biopsia de los ganglios linfáticos. Incluso entonces los hallazgos morfológicos no permiten por sí solos diferenciar claramente entre los cambios reactivos de las adenopatías benignas y las neoplasias, sobre todo de los linfomas. Puede ser necesario realizar estudios especiales en las muestras para hacerlo. La aspiración con aguja fina es un método popular en la actualidad y es un procedimiento preciso para diagnosticar la afectación ganglionar por una infección o un carcinoma.
Aunque algunos linfomas también se pueden diagnosticar con esta técnica, es inadecuada como método diagnóstico inicial para los linfomas. La biopsia con aguja gruesa aporta a menudo suficiente material para establecer de forma inequívoca el diagnóstico y el subtipo de lesión. Sin embargo, la biopsia excisional, que es la que suele aportar al anatomopatólogo material suficiente para realizar estudios histológicos, inmunológicos y genéticos, es el procedimiento que con más probabilidad permite llegar al diagnóstico correcto. Tabla 168, 4. Métodos para valorar los ganglios linfáticos. Exploración física. Pruebas de imagen. Radiografía de tórax. Ecografía. Tomografía computarizada. Resonancia magnética. Tomografía por emisión de positrones. Obtención de muestras. Punción aspiración con aguja fina. Biopsia con aguja gruesa. Biopsia excisional. Tabla 168, 4. Abordaje del paciente con adenopatías. ¿Sufre el paciente alguna enfermedad conocida que cause adenopatías? Tratar y vigilar su resolución. ¿Existe una infección evidente que explique las adenopatías, por ejemplo, mononucleosis infecciosa? Tratar y vigilar su resolución. Se trata de ganglios muy grandes, firmes o ambas cosas, que sugieran malignidad. Realizar una biopsia. ¿Está el paciente muy preocupado de que el origen sea neoplásico y es incapaz de tranquilizarse al respecto? Realizar una biopsia. Si no se comprueba ninguna de las anteriores, realizar un hemograma completo y, cuando no aporte datos, controlar durante un período de tiempo predeterminado, en general, 2 a 8 semanas. Si los ganglios no experimentan regresión ni aumentan de tamaño, realizar una biopsia. Tabla 168, 6. Algunas consideraciones diagnósticas para la adenopatía localizada. Lugar, infecciones, neoplasias, y otras. Cervical. La faringitis, otras infecciones de cabeza y cuello, mononucleosis, toxoplasmosis, tuberculosis. Neoplasias. Los cánceres de cabeza y cuello, cáncer de tiroides, linfoma. Supraclavicular. Neoplasias. El cáncer intraabdominal, sobre todo ganglios izquierdos, cáncer de pulmón, linfoma. Axilar. Enfermedad por arañazo de gato, infecciones distales, peste. Neoplasias. El cáncer de mama, melanoma, linfoma. Otras, como los implantes de silicona. Mediastínica. La tuberculosis, infección fúngica, carbunco. Neoplasias. Linfoma, cáncer de pulmón, tumor de células germinales. Otras, como la sarcoidosis. Retroperitoneal. La tuberculosis. Neoplasias. Linfoma, cáncer testicular, cáncer renal, cáncer gastrointestinal alto. Otras, como la sarcoidosis. Mesentérica. La apendicitis, colecistitis, diverticulitis, enfermedad de Whipple. Neoplasias. Linfoma, cáncer gastrointestinal. Otras como la enfermedad intestinal inflamatoria, paniculitis. Inguinal. Infección distal o genital, peste, enfermedad de transmisión sexual. Neoplasias como el linfoma, melanoma, y el cáncer de vulva. Abordaje del paciente con adenopatías. Los pacientes con adenopatías consultan al médico por diversos motivos. La causa más frecuente es que el paciente percibe un ganglio en el cuello, la axila o la ingle, y acude al médico para preguntar su opinión. Los ganglios pueden diagnosticarse de forma inesperada durante la exploración física de rutina o al valorar al paciente por otro síntoma. Se puede identificar un ganglio de forma inesperada en los estudios radiológicos torácicos o abdominales de un paciente. Cuando los ganglios son múltiples o miden más de 2 a 3 centímetros, se suele necesitar una biopsia mediante mediastinoscopia, incisión paramediastínica, laparoscopia o laparotomía para establecer el diagnóstico. El abordaje de los pacientes con una adenopatía de reciente descubrimiento en el cuello, la axila o la ingle depende de la consistencia, el tamaño y el número de ganglios aumentados de tamaño, además del estado de salud global del enfermo. En la mayoría de los casos, unos ganglios muy grandes o muy duros en presencia de síntomas sistémicos, como fiebre no explicada, diaforesis o pérdida de peso, obligan a biopsiarlos. En pacientes con ganglios aumentados de tamaño en el territorio de drenaje de un tumor maligno tratado previamente, por ejemplo, ganglios cervicales en un paciente con antecedentes de cáncer de cabeza y cuello, el mejor abordaje puede ser una punción aspiración ganglionar. Es frecuente diagnosticar de este modo carcinomas, aunque se trata de una mala opción para diagnosticar los procesos malignos linfoides.
En el caso de los ganglios cervicales, la biopsia excisional se debe retrasar cuando se plantea un posible diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello. En estos enfermos, se debe realizar en primer lugar una exploración otorrinolaringológica cuidadosa para evitar realizar una biopsia que pueda complicar el tratamiento posterior del paciente. En la tabla se enumeran algunas posibilidades diagnósticas de las adenopatías localizadas. En la situación más frecuente, en la que los ganglios son blandos y miden menos de 2 a 3 centímetros en un paciente sin una enfermedad sistémica evidente, la mejor opción suele ser la observación durante un período de tiempo breve. Realizar un hemograma completo y valorar un frotis de sangre periférica suele ser útil para identificar una enfermedad sistémica, por ejemplo, una mononucleosis infecciosa. Estos pacientes suelen recibir antibióticos. Si el ganglio no experimenta regresión en unas pocas semanas o si aumenta de tamaño, se debería realizar una biopsia. Parte de la asistencia de estos pacientes implica el propio arte de la medicina y la capacidad de dar respuesta a las necesidades concretas del paciente. Por ejemplo, la biopsia se debe realizar antes si el paciente está muy ansioso ante un posible proceso maligno o si se necesita un diagnóstico definitivo con rapidez. Esplenomegalia. Definición. El bazo es el mayor órgano linfático del cuerpo y en ocasiones se aborda desde el punto de vista clínico como si fuera un ganglio muy grande. Sin embargo, aunque también participa en la respuesta inmunitaria primaria frente a los microorganismos invasores y las proteínas extrañas, el bazo realiza muchas funciones más. Se comporta como un filtro para la sangre y es responsable de eliminar los eritrocitos envejecidos de la circulación y otras células sanguíneas o de otro tipo revestidas por inmunoglobulinas. La sangre entra en el bazo, se filtra por los cordones esplénicos y se expone a las células esplénicas con actividad inmunológica. La pulpa roja esplénica ocupa más de la mitad del volumen del bazo y corresponde al lugar en el que se identifican y destruyen los eritrocitos envejecidos y se eliminan las inclusiones de los eritrocitos en un proceso que se denomina punteado. Cuando no existe función esplénica, aparecen inclusiones basófilas, denominadas cuerpos de Hall-Joly, en los eritrocitos circulantes. La presencia de estos cuerpos en la sangre periférica indica que el paciente ha sufrido una esplenectomía o sufre un proceso que determina la falta de funcionalidad del bazo, por ejemplo, drepanocitosis con infartos esplénicos repetidos y enfermedad del injerto contra el huésped crónica. La pulpa blanca esplénica contiene macrófagos, linfocitos B y linfocitos T, participa en el reconocimiento de microorganismos y proteínas extrañas y está implicada en la respuesta inmunitaria primaria. La ausencia de esta función esplénica causa una sensibilidad especial a determinadas infecciones, como la sepsis por microorganismos encapsulados como Streptococcus pneumoniae. El riesgo de sepsis fulminante se relaciona con la edad en el momento de la esplenectomía o de la pérdida de la función esplénica. El máximo riesgo se produce en los niños y los adultos jóvenes. Si es posible, todos los enfermos deberían ser vacunados frente a Streptococcus pneumoniae y quizá frente a Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis antes de la esplenectomía. Algunos médicos prescriben a los enfermos penicilina oral, por ejemplo, fenoximetilpenicilina, 250 miligramos cada 12 horas, de forma indefinida si se ha realizado una esplenectomía en la infancia o la adolescencia. Figura 168, 1. Cuerpo de Hall-Joly en un eritrocito. Es una evidencia de esplenectomía o de un bazo no funcional. Tabla 168, 7. Causas de esplenomegalia. Infección bacteriana, por ejemplo, endocarditis, brucelosis, sífilis, fiebre tifoidea, absceso piógeno, micobacteriana, por ejemplo, tuberculosis, fúngica, por ejemplo, histoplasmosis, toxoplasmosis, parasitaria, por ejemplo, paludismo, leishmaniasis, porriquecias, por ejemplo, fiebre maculosa de las montañas rocosas, viral, por ejemplo, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, VIH, hepatitis. Trastornos benignos del sistema inmunitario, por ejemplo, artritis reumatoide con síndrome de Felty, lupus eritematoso sistémico, reacciones a fármacos como fenitoína, histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad del suero. Trastornos malignos del sistema inmunitario, por ejemplo, leucemia aguda o crónica mieloide o linfoide, linfoma no hodgkiniano, enfermedad de Hodgkin, macroglobulinemia de Waldenström, histiocitosis maligna. Otros tumores malignos, por ejemplo, melanoma, sarcoma. Esplenomegalia congestiva, por ejemplo, hipertensión portal secundaria a hepatopatía o trombosis de la vena esplénica o porta.
Trastornos hematológicos, por ejemplo, anemia hemolítica autoinmunitaria, esferocitosis hereditaria, talasemia mayor, hemoglobinopatías, electrocitosis, hematopoiesis extramedular. Tesaurismosis, por ejemplo, enfermedad de Gaucher. Endocrinopatías, por ejemplo, hipertiroidismo. Otras, por ejemplo, sarcoidosis, amiloidosis, esplenomegalia tropical, quistes. Tabla 168, 8. Métodos para valorar el bazo. Exploración física. Pruebas de imagen, ecografía, tomografía computarizada, gammagrafía hepática y esplénica, tomografía por emisión de positrones. Biopsia. Punción, aspiración con aguja fina. Esplenectomía. Laparotomía, esplenectomía total o parcial, laparoscopia. Biopatología. Igual que sucede con las adenopatías, los trastornos asociados a la esplenomegalia son muy numerosos. Algunas infecciones bacterianas, como la endocarditis, la brucelosis y la fiebre tifoidea, se asocian a esplenomegalia con frecuencia. La tuberculosis diseminada se asocia a menudo a esplenomegalia. Es posible encontrar esta alteración en los casos de histoplasmosis diseminada y toxoplasmosis. La esplenomegalia aparece casi siempre en el paludismo. Las enfermedades por riquecias, como la fiebre maculosa de las montañas rocosas, se asocian con frecuencia a esplenomegalia. Múltiples infecciones virales suelen producir esplenomegalia, como la mononucleosis infecciosa asociada al virus de Epstein-Barr y la hepatitis viral. La esplenomegalia se puede asociar a la infección por el VIH. Los abscesos esplénicos, que suelen ser consecuencia de la diseminación hematógena de microorganismos piógenos, son una causa de esplenomegalia poco frecuente y difícil de diagnosticar. La esplenomegalia se encuentra también en una serie de trastornos benignos del sistema inmunitario, como la artritis reumatoide, en la que algunos enfermos sufren un síndrome de Felt y con granulocitopenia asociada. Es frecuente encontrar esplenomegalia en ciertos pacientes con lupus eritematoso sistémico, en algunas reacciones farmacológicas y en la enfermedad del suero. Los tumores malignos del sistema inmunitario y de órganos no inmunitarios también pueden causar esplenomegalia. Esta se encuentra a menudo en los pacientes con leucemia mieloide crónica y también es frecuente en la leucemia linfoide crónica. Puede aparecer en los enfermos con leucemias mieloide o linfoide agudas, linfoma no hodgkiniano, enfermedad de Hodgkin y macroglobulinemia de Waldenström, pero es infrecuente en el mieloma múltiple. La esplenomegalia aislada, sin aumento de tamaño de los ganglios, es típica de algunos procesos malignos del sistema inmunitario, como la tricoleucemia, la variante prolinfocítica de leucemia linfocítica crónica y el linfoma de la zona marginal esplénica. Las metástasis esplénicas de carcinomas y sarcomas son muy raras, salvo en el caso del melanoma maligno. Sin embargo, ni siquiera el melanoma suele causar una esplenomegalia palpable. La esplenomegalia se encuentra también en una serie de trastornos benignos del sistema inmunitario, como la artritis reumatoide, en la que algunos enfermos sufren un síndrome de Felt y con granulocitopenia asociada. Es frecuente encontrar esplenomegalia en ciertos pacientes con lupus eritematoso sistémico, en algunas reacciones farmacológicas y en la enfermedad del suero. Los tumores malignos del sistema inmunitario y de órganos no inmunitarios también pueden causar esplenomegalia. Esta se encuentra a menudo en los pacientes con leucemia mieloide crónica y también es frecuente en la leucemia linfoide crónica. Puede aparecer en los enfermos con leucemias mieloide o linfoide agudas, linfoma no hodgkiniano, enfermedad de Hodgkin y macroglobulinemia de Waldenström, pero es infrecuente en el mieloma múltiple. La esplenomegalia aislada, sin aumento de tamaño de los ganglios, es típica de algunos procesos malignos del sistema inmunitario, como la tricoleucemia, la variante prolinfocítica de leucemia linfocítica crónica y el linfoma de la zona marginal esplénica. Las metástasis esplénicas de carcinomas y sarcomas son muy raras, salvo en el caso del melanoma maligno. Sin embargo, ni siquiera el melanoma suele causar una esplenomegalia palpable. Otros trastornos menos frecuentes pueden ocasionar esplenomegalia. La enfermedad de depósito denominada enfermedad de Gaucher se suele manifestar como esplenomegalia. Se encuentra también esplenomegalia en algunas endocrinopatías, como el hipertiroidismo. La sarcoidosis y la amiloidosis pueden manifestarse con esplenomegalia. El término esplenomegalia tropical se emplea para describir los bazos palpables que se encuentran en pacientes de las regiones tropicales, y puede asociarse a muchas causas. Diagnóstico. Evaluación del tamaño y la función del bazo. Exploración física.
La capacidad de realizar una exploración física precisa y determinar si el bazo está aumentado de tamaño es una habilidad importante, pero no resulta fácil de aprender. La exploración del bazo se puede realizar con el paciente en decúbito supino o lateral derecho. La inspección, la percusión, la auscultación y la palpación son elementos esenciales para una valoración correcta. Es raro que el bazo sea lo bastante grande para ser visible y movilizarse con la respiración. Sin embargo, en los pacientes con esta situación, es frecuente no detectar la esplenomegalia porque la palpación no se empieza lo bastante abajo para encontrar el borde del órgano. En ocasiones, la percusión del hipocondrio izquierdo permitirá identificar una zona de matidez que se desplaza al respirar e identifica la esplenomegalia. El tamaño del bazo se suele registrar como el número de centímetros que el bazo desciende por debajo del reborde costal izquierdo en la línea media clavicular durante la inspiración. Aunque la auscultación no suele formar parte de la exploración esplénica, la presencia de un roce esplénico en inspiración permite diagnosticar un infarto esplénico. En ocasiones se confunde el riñón izquierdo con el bazo en la exploración, pero su falta de desplazamiento con la respiración típica del bazo permite distinguirlos en general. Las pruebas de laboratorio suelen ser útiles para valorar la función esplénica. En los pacientes con un bazo ausente o no funcionante, 5,6 se pueden observar cuerpos de Hall-Joly en los eritrocitos circulantes. La hiperfunción del bazo, que se suele denominar hiperesplenismo, se asocia a citopenías. El bazo es el reservorio normal de un porcentaje significativo de plaquetas, y esta función como reservorio puede causar una trombocitopenia en pacientes con esplenomegalia. Los enfermos con anemia hemolítica autoinmunitaria suelen tener una esplenomegalia palpable, pero no así los enfermos con púrpura trombocitopénica idiopática, inmunitaria. Es posible visualizar el bazo mediante ecografía, tomografía computarizada, gammagrafía convencional y tomografía por emisión de positrones. La ecografía determina con precisión el tamaño del bazo y se puede repetir con facilidad. La tomografía computarizada a menudo permite visualizar mejor la consistencia del bazo e identifica tumores o abscesos esplénicos que no se podrían diagnosticar de otra forma. La tomografía por emisión de positrones puede ayudar a valorar las lesiones focales esplénicas. La gammagrafía hepatoesplénica marcada con tecnecio puede ser esencial para identificar una hepatopatía como causa de la esplenomegalia. En los pacientes con cirrosis criptogénica que tienen una trombocitopenia, la gammagrafía hepatoesplénica con tecnecio, que muestra una actividad mayor en el bazo que en el hígado puede ser la primera pista de una hepatopatía. Figura 168, 2. Bazo aumentado de tamaño por un adenocarcinoma metastásico. Tabla 168, 9. Abordaje del paciente con esplenomegalia. ¿Sufre el paciente alguna enfermedad conocida que se asocie a esplenomegalia, por ejemplo, mononucleosis infecciosa? Tratar y controlar la resolución. Buscar una infección oculta, por ejemplo, endocarditis infecciosa, un trastorno hematológico, por ejemplo, esferocitosis hereditaria, una hepatopatía oculta, por ejemplo, cirrosis criptogénica, un trastorno autoinmunitario, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, o una tesaurismosis, por ejemplo, enfermedad de Gaucher. Si se identifica, tratar de forma adecuada. Si existen síntomas sistémicos sugestivos de tumor maligno, se observa una sustitución parcial del bazo en las pruebas de imagen y no se dispone de otro lugar para obtener una biopsia, estará indicada la esplenectomía. Si nada de lo anterior se cumple, vigilar de forma estrecha y repetir los estudios hasta que se resuelva la esplenomegalia o se llegue al diagnóstico. Dada la localización del bazo y su tendencia hemorrágica, la punción aspiración con aguja fina y la biopsia con aguja gruesa no se suelen realizar. Por lo general, la biopsia esplénica implica una esplenectomía, que se puede realizar mediante la parotomía o laparoscopia. Sin embargo, realizar la esplenectomía por vía laparoscópica suele condicionar la maceración del órgano y puede reducir la información diagnóstica. En los niños muy pequeños, en los que la esplenectomía se asocia a un alto riesgo de infecciones graves, como la septicemia por neumococo, se puede realizar una esplenectomía parcial en algunos casos. Los enfermos que se someten a una esplenectomía por un traumatismo esplénico con rotura del órgano pueden sufrir una diseminación de células esplénicas a otras zonas del abdomen, es decir, esplenosis. Algunos enfermos pueden tener bazos pequeños o accesorios.
El tejido esplénico funcional persistente puede explicar una trombocitopenia inmunitaria recidivante tras la esplenectomía, y se puede identificar por la ausencia de cuerpos de Hall-Joly en los eritrocitos circulantes. Los pacientes sometidos a una esplenectomía suelen tener trombocitosis. Abordaje del paciente con esplenomegalia. Los pacientes con esplenomegalia pueden consultar al médico por diversos motivos. Los enfermos pueden referir dolor en el hipocondrio izquierdo o sensación de plenitud o saciedad precoz. Un infarto esplénico, que suele manifestarse como dolor en el hipocondrio izquierdo y que en ocasiones se irradia al hombro izquierdo, puede ser la primera pista de la existencia de esplenomegalia. Es más raro que la esplenomegalia debute con síntomas catastróficos por rotura esplénica. En algunos pacientes, la esplenomegalia se diagnostica al valorar una citopenia no explicada. La esplenomegalia se puede descubrir de forma casual durante la exploración física. En estos últimos años ha sido frecuente encontrar la esplenomegalia en estudios radiológicos abdominales realizados por otros motivos. La presencia de un bazo palpable en la exploración física casi siempre se considera anómala. La única excepción a esta regla es la punta del bazo palpable en las mujeres jóvenes y delgadas. En general, la identificación de un bazo palpable se debe considerar un hallazgo grave y se debe buscar la explicación. Está menos claro si se deben aplicar las mismas reglas para la esplenomegalia límite que se descubre de forma casual durante pruebas de imagen de rutina. El abordaje de los pacientes con esplenomegalia se debe centrar inicialmente en descartar una enfermedad sistémica que pueda justificar la esplenomegalia. La mononucleosis infecciosa, la leucemia o el linfoma, la artritis reumatoide, la sarcoidosis, la cirrosis hepática, el paludismo y otra serie de enfermedades se deberían considerar como posible explicación de la esplenomegalia. El trastorno sistémico se debería tratar y después se volvería a valorar el bazo. Si es posible tratar con éxito la enfermedad sistémica, el tamaño del bazo debería normalizarse con el tiempo. Los pacientes sin una explicación evidente para la esplenomegalia plantean un problema diagnóstico difícil. En ocasiones, el seguimiento cuidadoso de estos enfermos muestra una hepatopatía o un proceso autoinmunitario ocultos, que inicialmente no se lograron diagnosticar. En ocasiones, la preocupación ante un proceso maligno, sobre todo en presencia de síntomas sistémicos, como fiebre, diaforesis o pérdida de peso, o la presencia de lesiones focales en los estudios de imagen, se consideran indicaciones de esplenectomía. Sin embargo, en ausencia de estas alteraciones lo habitual es controlar a los pacientes de forma estrecha y repetir los intentos de establecer el diagnóstico con otras alternativas distintas de la esplenectomía. Es fundamental evitar la esplenectomía en un paciente con hepatopatía oculta e hipertensión portal. La esplenectomía se realizaba antes de forma sistemática como parte de la estadificación de la enfermedad de Hodgkin y otros linfomas. En la actualidad, este procedimiento no suele ser necesario para elegir el tratamiento correcto y se debería evitar. La esplenectomía puede ser un tratamiento eficaz en la púrpura trombocitopénica inmunitaria y la anemia hemolítica autoinmunitaria y, en ocasiones, es útil para aliviar las citopenías en otros trastornos, como la mielofibrosis evolucionada. La ablación por radiofrecuencia es una alternativa a la extirpación quirúrgica. Los pacientes esplenectomizados tienen un aumento del riesgo de infecciones, sobre todo por gérmenes gram positivos, y necesitan un seguimiento cuidadoso.